Hola gente hermosa, ¿cómo están? Hoy espero estén todos muy bien, yo soy Heldamon y hoy vamos a tener un nuevo video. Así es, un nuevo video y narrado, no se preocupen, esta vez sí lo voy a narrar. Hoy vamos a hablar de los 5 monstruos más poderosos de este juego. Bueno gente hermosa, aquí les voy a mostrar los 5 monstruos más poderosos que existen en el juego. Y aquí no voy a incluir a los monstruos que derrotamos en cada una de las bestias y mucho menos de Ganon. Aquí voy a incluir los que encontramos en este mapa abierto, los que vamos a ir encontrando poco a poco. Justamente ahora nos estamos enfrentando contra una Moldora. Son gusanos gigantes que podemos encontrar en el desierto de Gerudo y se mueven por debajo de la arena. Basta acercarse por estas zonas arenosas de ciertas partes del mapa para que alguno te ataque. Podemos utilizar bombas como cebo y así la Moldora las detectará y acudirá por ellas para comérselas. Cuando la bomba esté en el vientre o en la boca las podemos detonar y esto va a causar que la Moldora caiga al piso adolorida. Ahí podemos aprovechar para golpearla hasta matarla, o podemos hacerle como yo le hice, al estilo del pro. Yo soy bien pro, entonces lo maté en el piso así, sin miedo. Este monstruo nos va a soltar unos cofres con increíbles premios. Los Talus son unos moles de piedra, cuyo principal ataque es lanzar sus brazos contra Link. Los hay de fuego, de hielo y de roca. La mejor manera para combatirlos es destruir sus brazos con bombas. En este caso voy a utilizar flechas de hielo para derribarlo y aprovechar ese momento para subirnos a su espalda y atacar un cristal, que es su principal punto débil. A veces también podemos encontrar que estos monstruos tienen los cristales a un lateral, por lo que será más fácil golpearlo sin necesidad de subirnos a su espalda. Así podemos golpearlo con armas de largo alcance como las lanzas. También recordemos que hay Talus del tipo hielo, a los que debemos combatir con espadas o flechas de fuego. Y tampoco olvides que tienes que estar equipado con tu armadura Orni, mejorada mínimo al nivel 2, así se te va a hacer mucho más fácil derrotarlo. Bueno, una vez que lo derribemos nos subimos a su espalda y ahí es donde vamos a golpear su punto más débil. Como habrán notado, se le baja demasiado la vida. Si tuviera un arma más poderosa ya lo hubiera matado. Hay que bajarnos de él porque si nos quedamos mucho tiempo se va a golpear a sí mismo, como ahorita lo estamos viendo, y eso nos hubiera ocasionado un daño pero muy grave, créanme. Bueno, hay que repetir este proceso hasta derrotarlo. Así de sencillo, caballeros, hasta derrotarlo. Yo me estoy complicando porque pues soy malo. ¿Qué podemos decirles? Bueno, ya para terminar con este enemigo hay que golpearlo de nuevo con nuestra flecha de hielo, subirnos a él y terminarlo. Los Talus se caracterizan por soltar gemas y minerales al ser derrotados, que son uno de los recursos más fáciles para obtener grandes sumas de dinero vendiéndolas a las tiendas o a los mercaderes. Los Inox son unos cíclopes que siempre encontramos durmiendo, y si te mueves despacito a su alrededor no se van a despertar hasta que los golpees. También puedes aprovechar mientras duermen para robarles sus objetos que tienen encima, para lo que es recomendable tener equipada una vestimenta con una bonificación de sigilo. Cuando se haya levantado ten mucho cuidado con sus ataques a distancia, ya que coge árboles de su alrededor y los usa como armas. Aprovecha para alejarte y dispararles algunas flechas en los ojos. Esto va a ocasionar que se caiga y puedes aprovechar para golpearlo y así derrotar a este tipo de enemigos. Algunos de ellos tienen las piernas protegidas con piezas de armadura. Si tienen piezas de madera, dispárale con flechas de fuego. Si es de metal, utiliza flechas eléctricas y le harás mucho daño. Los guardianes son enormes máquinas con 8 tentáculos que rodean Hyrule. Debido a su tamaño pueden detectarte desde lejos, pero si te acercas demasiado van a reaccionar de una manera muy rápida y te van a apuntar con un láser mortal. No obstante, existe una forma bastante fácil para derrotarlos. Justo antes de disparar su láser, verás cómo la energía rodea el ojo del guardián, y justo después va a aparecer un flash en la pantalla. En cuanto veas que se acumula la energía, presiona A y regrésale el rayo en su cara.
Pero lograr todo esto es un poco complicado, por lo tanto te recomiendo que practiques y así te conviertas en un maestro matando guardianes. Durante el juego te vas a encontrar varios activos y otros caídos, por ejemplo en las ruinas que hay alrededor del santuario de Asir o en la meseta de los árboles. Estamos ante uno de los enemigos más duros que podemos encontrar en Zelda Breath of the Wild, especialmente el centaleón plateado y blanco, más desafiantes que los propios jefes. Los centaleones se caracterizan por su variedad de ataques, ataques giratorios, barreras laterales, golpes elevados y embestidas. Además pueden lanzar fuego. Todos ellos se pueden detener con guardias perfectas. Pero ya les digo que esto no es nada sencillo, y si no van preparados es mejor esquivarlos porque, papá, es como si te golpeara un tren. Pero recuerda guardar tu partida manualmente antes de enfrentar a un centaleón, así podrás practicar y pillarle el truco a este tipo de enemigos. La manera más efectiva de dañar al centaleón es disparándole flechas en la cara, aunque esto no es nada sencillo. Si hacemos esto quedará aturdido, momento en el que podemos aprovechar para golpearlo cuerpo a cuerpo. Una manera más efectiva de hacer esto es con un arco multidisparo. Cuando esté aturdido podemos subirnos a él, como si fuera un caballo, y golpearlo repetidas veces sin que afecte la durabilidad de nuestras armas. Otro movimiento muy poderoso que realiza es un golpe contra el suelo que genera una gran explosión de fuego. Antes de eso emite un grito muy ruidoso. Cuando lo escuches prepárate y aléjate. O si eres lo suficientemente hábil, aprovecha para golpearle y luego bloquear el ataque con un escudo. Un ataque muy poderoso que podemos usar contra los centaleones es la ira de Urbosa, el poder que obtenemos al completar la mazmorra de la bestia divina de Ba-Naboris. Cada vez que realicemos este ataque cargado, le haremos muchísimo daño y lo dejaremos aturdido, pudiéndolo golpear varias veces o subirnos en él. Si tomas estos consejos te va a ser demasiado fácil derrotar a un centaleón, pero cuidado, toma mucha práctica, así que te recomiendo practicar muchísimo. Bueno gente hermosa, esto ya sería todo por hoy. Muchísimas gracias por mirar este video. Si te gustó te agradecería todos tus pulgares arriba y que lo compartas con todos tus amigos, ya que eso a mí me va a ayudar muchísimo. Y si quieres que siga haciendo más videos así, te invito a que lo comentes aquí abajo en la caja de comentarios. También los invito a que me den qué tipo de videos les gustaría que yo hiciera para ustedes. Si necesitan una guía en especial o cómo conseguir algo en especial, solo tienen que comentarlo aquí abajo en la caja de comentarios. Yo con gusto investigaré y los ayudaré. Bueno, muchísimas gracias por mirar y yo me despido con un fuerte abrazo y nos vemos hasta la próxima. Chau chau. Si lo que tú quieres es conseguir la túnica del campeón y no sabes cómo, aquí en este video te enseño cómo conseguirla. Pero si lo que tú quieres es ver cómo cazo un centaleón en directo, aquí en este video podrás ver cómo lo hago. Bueno gente, si no te has suscrito te invito a que lo hagas porque eso me va a ayudar muchísimo. Además de que ya llegaste hasta el final, tienes que suscribirte.